El tema de los héroes de la fe. Eso es lo que venimos hablando. Nuestro hermano Lucas, que es uno de los ancianos de allá de Denver, gracias hermano, estuvo enseñándonos la semana pasada acerca de la fe de Noé. Hoy vamos a estar viendo, nos vamos a regresar un poquito. Yo llevaba una secuencia, pero siempre, bueno, el hermano le plació compartir acerca de Noé. Voy a regresarme un poquito hacia atrás porque vamos a estar viendo hoy vamos a estar viendo acerca de la fe de Enoc. Enoc figura dentro de los hombres mencionados aquí en el capítulo 11 del libro de Hebreos. El libro de Hebreos, hermanos, específicamente el capítulo 11, es un capítulo que todo está conformado por medio de diferentes testimonios. No son los únicos que aparecen en la Biblia, hay muchísimos otros, pero Dios dirigió al autor de la epístola a los Hebreos a mencionar a todos estos hombres y mujeres que aparecen aquí en este capítulo, y cada uno de ellos queda como un testimonio de hombres de fe. Entonces, cuando hablamos de héroes de la fe, bueno, ahí entran hombres y mujeres, y lo que venimos viendo para ir aprendiendo cómo la fe es una acción, hermanos. Venimos viendo acerca de eso. No podemos nosotros decir que tenemos fe sin obras, ¿verdad? Porque dice que de la misma manera como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe, si no tiene obras, dice la palabra de Dios, que está muerta, ¿verdad? Entonces las obras que nosotros hacemos viene siendo el testimonio de la fe que tenemos en Dios. Entonces, aunque la palabra fe se asocia con esperanza, se asocia con confianza, se asocia con una práctica que se ve a través de ella. Cada vez que encontramos en los diferentes libros acerca de la fe, en el caso de lo que estamos viendo ahorita, estamos viéndolo todo por medio del testimonio de hombres y mujeres de Dios. Entonces, dependiendo el contexto, el lugar donde encontremos esos pasajes, nos habla acerca de la diferente clase de fe. Por ejemplo, hay una fe que nos habla sobre una confianza directamente hacia la palabra de Dios. Por ejemplo, Judas, en el versículo 3 del libro de Judas, le dice a los hermanos a los cuales les envió esa carta: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces aquí menciona una fe, pero a la fe que se refiere en este caso el autor, que es Judas, es a una fe, una confianza directamente en la palabra de Dios y en lo que estaban recibiendo como revelación de Dios. En Hebreos nos deja ver una fe práctica. Cada uno de los hombres que menciona el capítulo 11 que estamos leyendo, que estamos predicando, está asociado con una práctica, y cada uno de estos hombres nos enseña algo, y mujeres que aparecen ahí nos enseñan algo. Vamos entonces a estar aprendiendo acerca de la fe de Enoc, y se habla de Enoc en el capítulo 5 de Génesis. Vengan tantito para acá. Antes de ir ahí, veamos Hebreos rápidamente, versículo 5, 11:5, dice lo siguiente: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces ahorita vamos a rezar para allá, porque vamos a extraer varias cosas aquí del ejemplo de la fe que nos enseña la Biblia de Enoc. La fe de Enoc es una fe que nos va a ayudar, hermanos, y es lo que vamos a aprender, a poder estar seguros en los momentos de pruebas que muchas veces vienen sobre el mundo. Y en este caso vamos a aprender cómo Enoc lo que sucedió con Enoc es como un mensaje alegórico, profético, viendo hacia lo que va a pasar con la iglesia en un futuro. La Biblia nos enseña acerca del arrebatamiento o del rapto de la iglesia. Si han leído acerca de eso, ¿verdad? Vamos a ver un poco sobre eso a través de este tema, porque este caso de Enoc, que está registrado en el Antiguo Testamento, nos deja ver cómo él
pudo experimentar lo que se va a experimentar cuando venga ese momento, de lo que el apóstol Pablo enseñó y varios de los evangelios acerca del arrebatamiento de la iglesia. Entonces vamos al libro de Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 5, y aquí es donde nos habla acerca de este personaje, Enoc. Y en el versículo 21 vamos a aprender algo muy importante aquí, hermanos, cómo esta fe de Enoc, lo que deja registrado el Señor, nos lleva para prepararnos y tener confianza que cuando, si se llegara a dar este caso de lo que la Biblia enseña en relación a lo que es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, cómo podemos ser guardados de todos los juicios que van a venir sobre la tierra. Entonces estamos viviendo tiempos hoy en día muy peligrosos. Es posible que estemos viendo los últimos tiempos. No podemos ni debemos atrevernos a dar fechas, porque eso ni siquiera nuestro Señor Jesucristo decía, ni aun los ángeles en el cielo saben, ¿verdad? Solamente el Padre lo puso en su sola potestad. Entonces no podemos atrevernos, pero siguiendo un poco la escatología de lo que va pasando, viendo las profecías que están en cumplimiento en este tiempo y los eventos que se van llevando a cabo, nos damos cuenta que estamos pisando los últimos tiempos, y este tema nos cae a nosotros en este tiempo como anillo al dedo, porque es importante que pensemos que este evento va a pasar, hermanos. Este evento de lo que la Biblia enseña en cuanto al arrebatamiento de la iglesia va a pasar en cualquier momento, y si tú y yo no estamos preparados, si tú y yo no nos estamos preparando día con día, entonces vamos a quedarnos aquí y vamos a sufrir lo que va a suceder cuando venga el arrebatamiento de la iglesia y la persecución que se va a llevar a cabo aquí en la tierra. Entonces esto es parte de lo que la Biblia enseña. Capítulo 5, versículo 21 del libro de Génesis. ¿Ya están ahí? Dice lo siguiente: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y dice el versículo 23: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Entonces desapareció, y así nos registra la palabra de Dios. Desapareció, no dice que murió, porque de hecho él no murió. Una de las cosas que vamos a ver, cómo él no murió, sino que fue traspuesto. Y traspuesto es como trasladar una cosa de un lugar hacia otro lugar. Eso es la idea de trasladar algo o alguien, ¿sí? Y de un lugar a otro, y desapareció. Ya nadie lo volvió a encontrar jamás. Pero nos deja ver la palabra de Dios. Ya cuando vamos a Hebreos, allá en Hebreos nos deja ver que fue por medio de la fe. Ahora, ¿cómo viene la fe, hermanos? Por el oír. Noé, hermanos, no era profeta, era profeta. Los profetas eran conocidos como videntes de Dios. Ellos tenían la capacidad dada por Dios de ver hacia el futuro de acuerdo a lo que Dios les mostraba. Por ejemplo, la Biblia habla de David, que siendo rey y profeta vio el alma de Jesucristo, cómo no fue dejada en el Hades. Entonces David, siendo uno de los reyes y profeta de Dios en el Antiguo Testamento, él llegó a ver muchas de las cosas que iban a pasar con nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hay varios salmos escritos por David que se conocen como salmos mesiánicos, que fueron escritos por lo que él vio de lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. En el caso de David, él vivió esas experiencias, tuvo esas experiencias, pero estaba Dios usándole de igual manera, de una forma profética, a lo que iba a vivir el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces los profetas tenían ese don de parte de Dios, que ellos podían ver hacia el futuro. Y entonces Dios, hermano, a Enoc le permitió ver ese evento que se va a llevar, que es posible que ya sea en este tiempo cercano. No sabemos cuándo, pero es posible que sea en este tiempo cercano. Hoy como nunca estamos viviendo muchas de las profecías en cumplimiento juntas de varias de las cosas que Jesucristo llegó a avisar que iban a estar pasando. Por ejemplo, las señales en el sol, las señales en la luna, las guerras, nación contra nación, las pestes, el hambre, terremotos. Todo eso es parte de lo que estamos viendo hoy en día, que ya está junto.
porque hay personas críticas o comentaristas que dan su punto de vista y dicen, eso siempre ha pasado, y es verdad, porque a través de la historia, de acuerdo a los ciclos de la humanidad, nos vamos dando cuenta que ha habido todo este tipo de casos, pero nunca en los tiempos había habido la experiencia que está teniendo hoy de tener todo el cumplimiento de las profecías que Dios marcó, Jesucristo marcó, anunciando que cuando esas cosas sucedieran, nos ciñéramos, ergir vuestro rostro, dice, porque su redención está cerca. Entonces, esto es parte de lo que deja ver la palabra. Ahora, cuando vemos de Enoc la experiencia que él tuvo, sin lugar a duda, Dios le advirtió, igual como nos advierte a nosotros, porque la fe viene por el oír. En Romanos 10:17 nos enseña eso, ¿verdad? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces hemos venido viendo que para que una persona practique la obediencia a Dios, pues primero tiene que saber qué es lo que Dios pide, porque todos queremos obedecer a Dios, por eso caminamos con Él, pero a veces la gente no camina como Dios quiere. Puede ser porque no sabe lo que tiene que hacer, otras ocasiones también porque no quiere poner atención, pero eso es parte de la fe, ¿no? Oímos, ya sabemos lo que tenemos que hacer y comenzamos a caminar en eso que ya sabemos nosotros que tenemos que hacer. Entonces, por fe, dice aquí en el versículo 5, por la fe, Enoc fue traspuesto, por la fe. Esto quiere decir, hermano, que Dios le habló a Enoc lo que él iba a hacer con su cuerpo. Dios le habló, ¿cómo le habló? Le ha de haber hablado a través de una profecía, y es muy posible, y lo que sí nos deja ver la Biblia es que Enoc tuvo el privilegio de ver parte de lo que iba a suceder cuando nuestro Señor Jesucristo viniera, ¿sí?, para llevarse a su iglesia. Vean esto, vamos a ver esto rápidamente. Miren, en el libro de Judas es el libro uno antes del libro de Apocalipsis. Judas capítulo, versículo 14. Y esto es algo bien interesante, hermanos, porque como nada hay nuevo, dice la Biblia, debajo del cielo. Igual en la palabra de Dios, hermano, vemos como eventos que están profetizados en este tiempo ya pasaron antes, como una señal de los tiempos. Por ejemplo, la Biblia menciona que como en los días de Noé, ¿verdad?, que así será en la venida del Hijo del Hombre. Entonces estamos hablando de Noé de milenios atrás, hermano. Y dice la Biblia que así va a ser cuando Cristo venga. Entonces, muchas de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento vienen marcando la pauta para que nosotros vayamos siguiendo esos eventos como un material didáctico que nos ayuda a poder comprender cosas que van a pasar en el futuro y que ya se vivieron allá, pero que no se han vivido, cómo se van a vivir. Esa es una de las cosas que llegó a pasar con el pueblo de Israel, que a ellos se les había prometido que el Mesías iba a venir. Entonces, cuando ellos recibieron esa promesa, todos estaban esperando, todos tenían su esperanza en la consolación de Israel. El Mesías prometido iba a llegar, pero dentro de esas profecías que ellos recibieron, les hablaban de cómo iban a ser, en qué condiciones iban a ser, y les hablaba también acerca de la segunda venida. Y ellos lograron entender y revolver la segunda venida con la primera. Y lo que pasó que cuando ellos vieron la segunda venida, pues veían que Jesús va a venir a reinar Jesús. Cuando venga el periodo del milenio, va a venir Jesús aquí a la tierra, 1000 años va a estar reinando sobre la tierra, cuando venga ese tiempo. Pero ellos entendían que cuando viniera la primera vez, cuando Él naciera, Él iba a establecer un reino aquí y los iba a Él, prácticamente les iba a dar poder. Él iba a reinar, iba a empezar a gobernar juntamente con ellos, y esa opresión del imperio romano ya no iba a estar sobre de ellos. Entonces viene el Mesías, no se dan cuenta, dice que no supieron el tiempo de su visitación. No se dan cuenta que ya estuvo aquí con ellos, porque ellos esperaban pues alguien que supuestamente los iba a librar de toda esa opresión del imperio romano. No se dio así, y al no darse así, pues entonces dijeron, este no es el Mesías que esperamos, porque no entendieron que está profetizado que Jesús va a venir por segunda vez, que iba a nacer, que iba a morir, que iba a ser sepultado, que iba a resucitar, y después de eso iba a ascender al cielo, iba a volver a regresar después de un periodo que en el tiempo que estamos viviendo, que era un periodo más o menos como de 2000 años. Entonces en el Antiguo Testamento vemos mucho de este material que nos ayuda advirtiéndonos eventos que van a pasar, hermano. El caso de Enoc es un evento que anuncia la fe de él, nos deja ver
¿cómo se va a llevar a cabo el rapto? La fe de Enoc es una fe que nos lleva a tener nuestra esperanza de que si nosotros caminamos con Dios, hermano, cuando venga el momento del rapto o del arrebatamiento, tú te vas a ir con Dios, yo también me voy a ir con Dios. Pero hay que caminar con Dios. Ahora, vemos el libro de Judas, versículo 14. Fíjense esto, hermanos, para que vean que Enoc era un profeta. Dice, de estos también profetizó, ¿quién? Enoc. Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, y fíjate lo que vio: he aquí, viene el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Sí te das cuenta? Enoc lo vio desde miles de años atrás, la segunda venida de Cristo, hermano. Sí, en el libro, miren, en el libro de segunda, déjenme ver, segunda de Tesalonicenses, no, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Fíjense esto, aquí muestra parte de lo que Enoc vio. Enoc, bueno, este libro de Judas no menciona todo lo que Enoc vio, pero vio a Jesús que venía con sus decenas de millares, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, miren, fíjense este pasaje de primera de Tesalonicenses, y van a ver cómo Enoc, cuando desapareció, fue porque Dios se lo llevó. Es como te lo voy a presentar así, como un mini rapto de lo que va a suceder con nosotros. Y esa fe entonces nos enseña que lo que la Biblia enseña acerca de que miles y miles de gente van a desaparecer es cierto, que es verdad y que esto se va a cumplir. ¿Cuándo se va a cumplir? No sabemos. Puede ser ahorita. Qué bueno que nos agarre así como estamos estudiando su palabra, o que nos agarre orando, o que nos agarre ayunando, o que nos agarre haciendo su obra. Qué bueno, pero imagínate nada más que sea en un momento donde no estuvimos esperándole, donde no estuvimos preparándonos. La palabra de Dios habla de que la gente que no se prepare, hermano, se va a quedar. Entonces la fe de Enoc nos enseña a confiar en Dios y saber que un evento como ese que se dio hace miles de años va a volver a repetirse en nuestro tiempo, hermano. Entonces aquí en el libro de primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13, fíjense esto. ¿Ya están ahí? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Duermen es los que ya se fueron con el Señor. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros que no tienen esperanza es la gente que todavía no entrega su vida a Jesucristo. Dice, escucha, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué dice? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Te das cuenta? También Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Esto habla de la segunda venida de Cristo. Cristo va a venir, hermano. Entonces cuando él venga, cuando se lleve a cabo el rapto que también nos deja ver en el Antiguo Testamento la manera en cómo se desarrolló la primer venida de Cristo, hermano. Cuando Jesucristo nació en aquel nacimiento virginal, si tú te pones a leer la historia, te vas a dar cuenta que cuando él nació había muy poca gente que esperaba al Mesías prometido. Muy poca gente en Israel. De hecho, en el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo nació, hermano, habían pasado 400 años donde no había palabra de Dios. Eso se conoce como el periodo del silencio. No hubo palabra, no hubo profetas. El último de los profetas mencionados fue Malaquías. Después de Malaquías, hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, sale Juan el Bautista. Pero hasta ahí, en ese tiempo, no había palabra de Dios, y la gente prácticamente estaban viviendo en sequedad, en terreno árido, espiritualmente hablando. Por eso la Biblia, Isaías dice que como raíz de tierra seca, habla de cómo nació nuestro Señor Jesucristo. Era una situación árida, difícil de poder crecer en un ambiente tan sutil como en el cual nació y creció nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos todo lo que sucedió con él en medio del tiempo que él estuvo aquí en la tierra. Entonces, cuando Cristo nació, no había mucha gente que se dio cuenta, hermano. De hecho, algunos cuantos aparecen en la Biblia, los pastores que estaban velando sobre los rebaños, ¿se acuerdan? Se aparecieron ángeles y les empezaron a decir que ha nacido en la ciudad de Belén el Salvador del mundo, el cual iba a perdonar los pecados de la humanidad. Ellos se les avisó, inmediatamente ellos fueron a dar aviso,
pero esos ángeles no los vio toda la gente, hermano. Nada más fue a ellos, pero habla ahí, estaban velando, ¿verdad? Estaban en la vigilia velando sobre sus rebaños. Entonces estaban ahí guardando ese momento. Habla de otros que estaban en el templo también, que estaban ahí esperando ese momento. Aquellos sabios que venían del oriente, conocedores de las señales, venían siguiendo la estrella que está profetizada también, y llegan allá. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. No toda la gente se dio cuenta de la primera venida de Cristo. Hubo mucha gente que incluso Jesús andando, caminando con ellos y en medio de ellos haciendo milagros, no lo pudieron ver. La Biblia habla en el libro de Romanos, dice Pablo: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy, porque no pudieron ver que estuvo Jesús, el Dios de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, encarnado en ese cuerpo humilde, hermano, caminando con ellos, viviendo con ellos, comiendo con ellos, predicando con ellos, y ni cuenta se dieron. Mucha gente no se dio cuenta. Algunos sí se dieron cuenta y sabían que él era el Mesías, pero no lo revelaban por conveniencia. Pero sí sabían, porque ya sabían que si lo revelaban, es lógico que iban a perder su gobierno, como lo llevaba a cabo los jerarcas líderes del judaísmo y cómo ellos se conducían. Pero ellos sí sabían. Por eso precisamente Jesús un día le dijo a estos hombres que hay un pecado que no se va a perdonar, que era la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y la blasfemia en contra del Espíritu Santo es cuando alguien ya conoce, sabe que Él es Dios, y aún así lo negaban y decían que Él era Satanás. Eso es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Gente que sí conocía. Entonces no a cualquier gente se le presentó, hermano. Fue rápido, a unos cuantos, estuvo aquí, mucha gente no se dio cuenta. Y eso lo vemos a través de la Biblia. Cuando Cristo venga y pase lo que pasó con Enoc, hermano, no toda la gente se va a dar cuenta. En ese tiempo, cuando Dios le habló a Enoc, nada más se llevó a él. Entonces, ¿por qué no se llevó a todos los demás? Dios tiene sus planes, tiene sus propósitos, tiene sus maneras de hacer las cosas. Entonces, Enoc es uno de los ejemplos que deja ver el Antiguo Testamento, y su fe le permitió experimentar, hermano, ese traslado de su persona sin ver la muerte, porque él no experimentó la muerte, él no vio la muerte. Regresamos nuevamente al libro de Hebreos, hermanos, por favor. Entonces, todos sabemos que sí sabemos que va a haber un arrebatamiento, ¿verdad? Ok, eso va a pasar, hermanos. Hebreos capítulo 11. Eso va a pasar. Es posible que ya estemos cerca, más cerca de lo que pensamos. Entonces dice: por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Para qué, hermanos? Para no ver muerte, ¿sí? Para no ver muerte. ¿Por qué razón? Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, hermano. Antes de esto. Porque, hermano, Dios no nos va a permitir participar de sus bendiciones sin antes nosotros dar testimonio que verdaderamente creemos en Él. Tú y yo podemos decir, y lo hemos hablado muchas veces, lo hemos estado repite y repite: yo creo en ti, Señor, para mí tú eres lo máximo, no hay nadie como tú eres mi pastor. Y es fácil decir todo eso cuando las cosas están bien, decirle tú eres mi sanador cuando estamos sanos, decirle eres mi pastor cuando hay comida, decirle eres mi abogado cuando no hay problemas legales. Pero decirle eso cuando las cosas no están bien, eso verdaderamente muestra la verdadera fe de un creyente. Cuando las cosas están difíciles, y seguir confiando: Señor, yo sé que tú estás vivo, yo sé que tú sigues cuidándome, yo sé que tú tienes una protección sobre mi vida, y no importa lo que me pase. Como David decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, la gente que cree en Dios, hermano, no solamente lo habla, sí, camina en ello. La fe tiene pies. Y eso, como la manera en como caminamos, muestra realmente quién tiene fe, hermano. Tú no te dejes engañar con alguien que te diga: yo tengo mucha fe. Como decía Santiago: muéstrame tu fe sin obras. Sí, no existe esa fe. Bueno, existe naturalmente en nuestra mente, pero fíjate una cosa irónica,
que hay los demonios, hermano, tienen más fe que mucho cristiano. De hecho, le tienen miedo a Dios, ¿eh? ¿Y por qué te digo que tienen más fe que mucho cristiano? Porque ellos temen a Dios. Y habemos cristianos, hermano, que no tememos a Dios. Entonces, eso muestra que ellos verdaderamente tienen conocimiento de quién es Dios. Y hermano, a ti y a mí muchas veces Dios se nos ha revelado, se ha manifestado, le hemos pedido, hemos visto cambios, hemos experimentado cosas bonitas en nuestra vida. ¿Y qué pasa? Que hay momentos en los cuales si fluctuamos, si no cuidamos nuestro corazón, empezamos a desviarnos. Y entonces nuestra fe, pues ya nada más es pura palabrería. A través del profeta Isaías le dijo Dios a su pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces Dios, hermano, si quiere ver nuestra fe caminando, hermano. La Biblia habla en el caso bueno, todavía no entramos ahí, pero todos los hombres y mujeres de fe que están en la palabra hicieron algo. Y no quedaron ahí registrados nada más porque pues anduvieron entre la gente, no, sino porque algo hicieron. Y Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Entonces, para que Enoc fuera traspuesto, tuvo antes que haber un testimonio. Capítulo 11, versículo 6, dice: y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y aquí viene esta parte, hermano: pero sin fe es imposible, di conmigo, hermano, es imposible agradar a Dios. Una persona que no camina de acuerdo a lo que sabe de la palabra, sí, es imposible que le agrade a Dios, hermano. Sin fe es imposible que agradar a Dios, hermano. Entonces mucha gente batalla porque pues es que yo no sé por qué paso esto, paso aquello y esto otro. Y a veces es por eso, porque no practican lo que van aprendiendo. ¿Cómo vamos a ver resultados? La Biblia dice: el labrador, para poder disfrutar del fruto, debe trabajar primero, ¿verdad? Entonces tiene que trabajar y tiene que cuidar. Y ya poco a poco va saliendo, brotando el fruto hasta que empieza, dice: ahora sí. Pero la gente en la iglesia cree, hermano, que con el hecho de leer la Biblia, de orar, con eso ya van a pasar las cosas. No, hay que practicar. Hay que practicar. De hecho, el cristianismo, hermano, es un estilo de vida. Es un estilo, no es ni una religión, es un estilo de vida. Entonces tú y yo somos cristianos porque nos volvimos a Cristo y porque tenemos una nueva vida. Jesucristo dijo, no eso, ¿verdad? Dice: de modo que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Entonces nuestra vida cambia y debemos de ser diferentes. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, si tú y yo creemos en que eso que le pasó a Enoc también nos va a pasar a nosotros, lo mínimo que deberíamos estar haciendo, hermanos, es caminar sin despegarnos de Dios, preparándonos día con día, en medio de luchas, en medio de necesidades, en medio de oposición, día con día, diligentemente, día con día. No podemos darnos el cierto lujo de quedarnos sentados. En el camino de Dios, hermano, no se jubila la gente. Este camino es hasta el día que lleguemos delante de su presencia y hasta el día que nos presentemos delante de Él para poder ser recompensados, hermano. Este camino no tiene vuelta para atrás. Si tú ya te entregaste a Cristo y por alguna razón decides volver atrás, allá te va a esperar Satanás, hermano, ¿sí? Y tarde o temprano vas a sentir los estragos, los embates de lo que Él provoca en la vida de uno. Y sí, si Dios tiene misericordia, nos va a volver a alcanzar y nos va a volver otra vez a encaminar para seguir avanzando. Pero no hay necesidad de pasar eso. No hay necesidad, tenemos que avanzar, caminar. Por eso Pablo decía, corran, todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corran, y aquellos corren para recibir una corona, ustedes corran para recibir una corona incorruptible. Si no corran a la aventura, corran. Caminar, hay que correr la carrera que tenemos por delante, hermano, puesto los ojos en Cristo Jesús, caminando día con día. Fíjate lo que habla Mateo acerca de esto, hermano, como la gente que no se prepare se van a quedar, hermano. Hay algunas series por ahí entre la página, hermanos, acerca de el arrebatamiento, acerca de la tribulación.
van a estar pasando cosas bien terribles, que es posible que se esté ya comenzando a preparar todo eso, ¿sí? Persecuciones. Hoy las persecuciones las estamos oyendo en otros lugares, en el Medio Oriente, pero no solamente allá, hermano. Hay países, por ejemplo en México, hay lugares donde nuestros hermanos están siendo perseguidos. Algunos los están matando por predicar el evangelio. El cristianismo realmente aquí estamos en un país hasta ahorita, hasta cierto punto, un poco seguro, pero es posible que si las cosas cambian y llega a quedar algún presidente que empiece a atacar la cuestión del cristianismo, por ejemplo, que no estén de acuerdo con el homosexualismo, que no estén de acuerdo con el aborto, como esta señora que propone esas cosas, es posible que comiencen a sentir ataques o que tengan que someter a las iglesias y que ninguna pueda discriminar el poder llevar a cabo un matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso puede llegar a pasar. Y eso puede empezar a traer una persecución, porque solamente los ministros que no estén bien firmes van a congraciarse con la gente. Y van a terminar como vemos hoy mucho evangelio light, donde la gente dice, pues estamos en el mundo. La Biblia dice, sométanse a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y tenemos que obedecer a la autoridad. Debemos de obedecer a la autoridad siempre y cuando la autoridad esté alineada a la palabra de Dios. Pero si no está alineada, no podemos someternos a eso, porque nosotros ahora pertenecemos al reino de Dios, hermano. Tú y yo ya somos de Dios, ya no somos del mundo. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Hablando del mundo, salgan de en medio de ese lugar. ¿Por qué? Porque hay cosas en el mundo que es posible que el día de mañana las empecemos a experimentar. ¿Y qué va a pasar si en un momento dado lo comenzamos a experimentar? Hay que prepararnos, hermano. Mateo capítulo 25, fíjate esto. Mateo capítulo 25, entonces no hay que dejar de caminar con Dios. Amén. Sigue, hermano, sé diligente. Mira, la gente que es diligente, hermano, sí, en el Señor, en el Señor, tú sabes, si tú eres diligente en tu trabajo, yo creo que has visto el fruto de tu trabajo, ¿verdad? Eso es una consecuencia de la diligencia que tenemos en el trabajo, y somos diligentes y estamos dándole, tiene que haber un resultado. Amén. En este país sabemos que esa es una de las cosas que nos trajo de alguna manera para cambiar nuestra condición de vida, ¿verdad? Entonces venimos aquí, somos diligentes en el trabajo, perseveramos, vamos caminando, y con el tiempo y caminando con Dios, hermano, hay mucha bendición. ¿Por qué? Porque ya el cristiano pues ya no se anda gastando el dinero en vicios, en esto, en aquello, ya dura más, ya ve más la bendición, la retiene más, ahorra, ve la prosperidad verdaderamente de Dios dentro de este país. Entonces rinde más todo. ¿Por qué? Porque ha sido diligente, porque ha sido perseverante. Una persona que es diligente en el Señor no va a caer jamás, hermano. No va a caer jamás. Y cuando te digo que no va a caer, no quiere decir que no va a cometer errores, ¿sí? No va a quedarse en el suelo tirado, porque hay gente diligente que tropezamos, cometemos un error, nos levantamos, nos sacudimos y seguimos avanzando, y avanzamos y avanzamos, y no nos quedamos atrás, porque ya sabemos que este caminar, hermano, quédate ahí sentado, quédate ahí quieto, y te vas a dar cuenta cómo Satanás va a llegar. La Biblia dice, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor de ustedes buscando a ver a quién va a devorar. Él no duerme, hermano, él anda buscando a ver quién está herido, quién está soñoliento, quién está débil, quién está enfermo, porque ese es el tipo de presas que Satanás es especialista en llegar y darles el golpe final. Entonces no te detengas, porque cuando venga este momento de lo que la Biblia enseña acerca de la fe de Enoc, si tú sigues caminando con Dios, tenlo por seguro que el Señor te va a llevar. No podemos hablar de perfección porque nadie es perfecto. La Biblia habla de que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Una esposa que se ha estado preparando para su Señor. Pero la realidad de las cosas es que no hay cristianos sin mancha y sin arruga, porque la Biblia dice que todos pecamos. El pecado vive en nosotros. Si alguno dice que no tiene pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, entonces lo que estamos haciendo es que Dios, tú estás mintiendo, yo ya no peco. Mientras que estemos en este cuerpo miserable, como Pablo en alguna ocasión decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Mientras estemos en este cuerpo, vamos a ver que a veces hacemos cosas que no queremos hacer, ¿verdad? Y llega el momento donde, ¿por qué lo volví a hacer? ¿Por qué hice otra vez y ya no quiero hacer esto? Bueno, levántate, deja de estarte lamentando. Sigue caminando, sigue adelante, avanza, sacúdete, sigue hacia adelante. ¿Por qué razón? Porque nos queda mucho camino por recorrer. Fíjate el capítulo 25 de Mateo. ¿Ya están ahí? Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo. El número 10 en la Biblia, hermano, en la numerología, tipifica, o el significado de ese que le han dado, el valor, es el nivel más alto de responsabilidad humana delante de Dios. Por eso vemos varias veces el 10 asociado a responsabilidad que Dios le da hacia el hombre. Lo vemos en los 10 mandamientos, aquí lo vemos en esto, pero está asociado con la responsabilidad máxima del hombre. Entonces aquí es simbólico todo esto, y habla de 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran como prudentes. Prudentes es que eran entendidas, eran sensibles, nobles, obedientes, y 5 de ellas insensatas. Ahora está hablando aquí de mujeres, y no se refiere a mujeres, se refiere a la iglesia. Cuando Dios habla de la iglesia, lo usa en término femenino, ¿sí? Entonces habla de su esposa. Tú y yo somos la esposa de Cristo. Entonces 5 de ellas prudentes, 5 de ellas insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Fíjate, las prudentes, entendidas, llevaban una vasija y aparte llevaban su lámpara, ¿verdad? Entonces agarran su lamparita y agarran una vasija juntamente con su lámpara. Pero las insensatas, ¿qué hicieron? Nada más su lamparita y vámonos. Ajá. No, gente insensible, terca, necia, que no falta de fe. Y dice que versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. La lámpara es un tipo de la palabra de Dios, hermano. Por ejemplo, Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces a veces tipifica la palabra de Dios. La palabra es la que nos da la luz. Entonces la lámpara ya la usaban, o se usaba en aquel tiempo para alumbrar los caminos, porque en ese tiempo no había el alumbrado como el que hoy en día tenemos el privilegio. Ahora ellos caminaban en lugares, en algunas ocasiones hasta boscosos, donde no había mucha manera de poder ver, tener visión clara para no tropezar. Entonces la usaban para no tropezar y poder caminar con más seguridad. Así que las lámparas puede ser un tipo de la palabra de Dios. El aceite es un tipo del Espíritu Santo. Ajá, que varias veces también en la palabra de Dios nos permite ver el símbolo del aceite asociado con el Espíritu Santo en muchas ocasiones. Entonces las prudentes toman aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esto es una figura que vemos, hermano, desde el Antiguo Testamento. Aquí quedan las 10 dormidas. Esto está hablando de la iglesia. Sí, en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios, de un cuerpo dormido, ¿se acuerdan de Adán? De un cuerpo dormido, que en esa condición extrajo la costilla de Adán, que posteriormente iba a ser la que iba a ser su esposa. Bueno, en este tiempo de su cuerpo dormido, que es la iglesia, de igual manera es de donde él va a extraer la que va a ser la esposa de Cristo. Entonces dice que a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salía a recibirle. Y medianoche es un tipo de las tinieblas, porque es el momento más oscuro, más denso, y eso habla de oscuridad, habla de mucho de lo que estamos viendo hoy en día, de tanta maldad, tanta cosa que se está viendo hoy en día. Y es posible que estemos en ese tiempo donde ya por donde quiera se ve tinieblas, hermano. La gente se ha vuelto insensible. Antes la televisión se cuidaba de incluso sacar sangre, hermano. Hoy ya los ves que sacan miembros por allá
mutilados uno del otro, y advierte nada más: tengan cuidado porque las imágenes que vienen pueden ser susceptibles a las personas, ¿no? A los niños, y sacan los cuerpos ahí desmembrados, y ya nada más la gente nada más lo ve. Ya hay insensibilidad, que es parte de lo que dice la palabra de Dios que va a suceder en los últimos tiempos. Dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso es que hay mucha gente insensible. Entonces ya estamos viviendo en escala de maldad, hermanos, estamos viviendo las escalas más altas. Si antes la gente mataba y nada más los dejaban por ahí, ahora no. Algunos hasta los deshacen en aceite, algunos los queman, algunos los hacen pedazos, los desaparecen, los pulverizan, hacen un desastre, hombre con hombre. Estamos viviendo los tiempos más terribles que se pueda ver. Ahora al ojo de los niños les cortan la cabeza a la gente, hacen una de barbaridades. Todo esto puede ser sinónimo de la medianoche, y esto viene anunciando algo. Cuando ya la noche está más densa, muestra que está a punto de amanecer. Es posible que ya Cristo Jesús esté a punto de venir por su iglesia, hermano. Es posible que lo que Enoc experimentó en aquel traspuesto, en aquel traslado, sea el momento que próximamente se va a experimentar en medio de la iglesia, hermano. La gente que se dedica al estudio de la profecía y la escatología, hermano, la escatología, todos están de acuerdo en que estamos viviendo los últimos tiempos, y es muy posible que esté viviendo los tiempos, los últimos. Versículo 6: a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan a los que lo venden y compren para ustedes mismas. Es lo que le están diciendo. Pero fíjate el versículo 10: pero mientras ellas iban, las insensatas, mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Vino el esposo, y las que estaban, ¿qué? Preparadas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. En el tiempo de Noé, hermano, Noé pregonó arrepentimiento 120 años. Y la gente veía cómo él estaba levantando el arca. Les habló el hermano Lucas acerca de todo eso, ¿verdad? Y se burlaban de él. Se casaban, se daban en casamiento. Nos habla acerca de ese evento que va a acontecer en medio de la iglesia, hermano, y nos muestra cómo es cuando pasa esto: quien esté caminando con Dios se va a ir, y los que no se van a quedar. Y los que se queden, cuando vemos a través de lo que va a estar sucediendo en medio de esa persecución, porque viene una persecución muy fuerte, y la Biblia habla de 7 años de tribulación. La primera parte está marcada como la tribulación, y la segunda parte como la gran tribulación. La tribulación, esa es para la iglesia cristiana, hermanos. Eso va a ser una persecución terrible contra el cristianismo, muy fuerte, porque todo el mundo se va a ir en contra del cristianismo, porque como va a manifestarse el anticristo y va a comenzar a arreglar problemas que van a surgir por el arrebatamiento de la iglesia, y él va a surgir para empezar a dar consejos sabios, y va a hacer milagros terribles. Dice que va a hacer que caiga fuego del cielo. Va a estar muy fuerte la manifestación de ese hombre que la Biblia menciona como el anticristo. Cuando esto pase, entonces toda la gente, incluso el pueblo judío, van a decir: este es el Mesías que esperábamos, y todos se van a ir con él. Entonces la persecución es directamente los primeros 3 años y medio para nosotros los cristianos. Esperemos que no estemos ahí, hermano, porque esto va a estar fuertísimo. Ahí la Biblia muestra cómo los hijos van a entregar a los padres a los hijos, y va a haber mucha enemistad, porque la gente, hermano, se va a andar peleando por comida, se va a poner feo. Ahí es donde viene el tiempo de la marca de la bestia, y toda la gente que no se deje sellar no va a poder comprar ni vender. ¿Dónde los van a sellar? La Biblia habla de la mano derecha y la frente,
posiblemente un chip que se va a injertar, tal vez una tarjeta que van a traer, la cual va a traer la información, no sabemos. Hoy en día ya todo eso ya está listo para entrar en acción. Entonces dice la Biblia, solamente que hay a quien su debido tiempo lo detiene, hasta que él, que es la iglesia vencedora, sea quitada del medio. Cuando venga el rapto de la iglesia, hermano, vienen momentos muy difíciles, y mucha gente que no entendió va a participar juntamente con el pueblo de Israel en la gran tribulación. La gran tribulación es para el pueblo del Señor, que van a sufrir los peores juicios. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías. Van a ser purificados, pero en medio de esa purificación todavía va a haber mucho cristiano, y ahí se va a poner tan difícil, hermano, que las compuertas del infierno se van a abrir, los peores demonios van a andar sueltos, persiguiendo a la gente, atormentando a la gente va a desear morirse, dice la Biblia, y no van a poder morirse, van a ansiar morir. ¿Tú sabes qué significa eso, hermano? Cuando alguien ansía algo, ansiar la muerte, quiere decir que tan terrible está la cosa aquí, que incluso le dicen a los montes que caigan sobre de ellos, de tanto juicio que está cayendo sobre la tierra. Eso va a pasar. Bueno, la fe de Enoc es precisamente lo que enseña la palabra de Dios para no pasar por en medio, porque después de Enoc sigue Noé, y cuando entra en Noé, ahí es cuando Dios desata los juicios. Entonces esto nos deja ver un principio para nosotros los cristianos, que hay un momento, hermano, el cual está marcado en la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 24, versículo mira, vamos a leer rápidamente versículo 36, o leemos el 35 en adelante, y pongan mucha atención en esto, hermanos, por favor. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y qué dice? Y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y escucha lo que sigue: entonces estarán dos en el campo, y esto habla de trabajo. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, estén alertas, esto va a pasar. Entonces esto es parte de lo que la Biblia enseña en cuanto al rapto. Lucas capítulo 17, casi vamos terminando, nada más de otros 59 minutos, hermano. Lucas capítulo 17, vengan tantito para acá, miren. Versículo 34, vamos a ver 34. ¿Ya están? Dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y esa referencia que nos deja ver ahí, hermano, es como lo que le pasó a Enoc. La gente va a desaparecer. De repente, si tú eres una persona que caminas, quizá aparte de tu familia, tú eres quien está siempre caminando con Dios, tu cónyuge no quiere, o incluso nuestros hijos no quieren, cuando se lleve a cabo este evento, hermano, los que estén caminando con Dios se van a ir y los demás se van a quedar aquí. Eso es lo que va a pasar. Cuando venga el rapto de la iglesia, eso es lo que la gente va a experimentar. Fíjense, para casi ya ir terminando, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Todo esto va a pasar en cuestión de milésima de segundos, hermano. Va a ser muy rápido. De hecho, ni siquiera nos vamos a dar cuenta. La Biblia habla de cómo se va a llevar a cabo. Va a ser como un destello, como un resplandor, donde de repente, así, en milésima de segundos, la gente va a desaparecer. 1 Corintios capítulo 15, 51. ¿Ya están ahí? Dice: he aquí, os digo un misterio.
no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto va a suceder. Eso fue lo que le pasó a Enoc, hermano. Pero ¿por qué le pasó esto a Enoc? ¿Qué fue lo que llevó a Dios a permitir que Enoc experimentara esto, hermano? Con esto vamos a ir acabando ya casi, hermano. Génesis 5:21. Génesis 5:21. Dice: y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24 dice: caminó pues con Dios y desapareció. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Quién lo llevó, hermanos? Dios. Entonces desapareció, ya nunca lo volvieron a encontrar, nunca volvieron a saber nada de él. Enoc está ya en el cielo con el Señor. Esa es parte de la promesa de Dios. Él ya está ahí, ya está seguro, como quien dice. Y así vemos en la palabra de Dios que ya algunos ya que han partido, ya aunque no experimentaron ese evento, en la Biblia la fe de Enoc nos deja ver eso, hermano. Sí, él experimentó eso, pero ¿por qué? Porque él tenía confianza en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermano, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces Enoc siguió caminando, Dios le habló y le dijo: voy a llevarte, Enoc, te voy a llevar, prepárate, sigue, te voy a llevar. ¿Y cómo va a ser esto? Te voy a pasar de un lugar a otro, te voy a pasar de aquí hasta el cielo. En la Biblia vemos casos de personas que les pasó eso, como Pablo, como Juan, pero ellos volvieron a regresar. Pero el caso de Enoc ya no volvió a regresar, ya no lo encontraron. Entonces él creyó en eso y en esa dirección él comenzó a caminar. Siguió caminando, obedeciendo a Dios, hermano. Tú y yo tenemos que perseverar, hermano. En el libro de Pedro, y ahora sí, te prometo, con esto terminamos, nos deja ver este principio, hermano, que te decía al principio, segunda de Pedro. Versículo 3, capítulo 1, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia para esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y ayúdenme con esto, hermano, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. Ponte de pie, por favor, hermano. No caeréis jamás, hermano. Es una promesa de parte de Dios. Mantente diligente, no te detengas por ningún motivo. Sigue caminando con Dios, sigue esforzándote. Aunque de repente haya mucha adversidad, haya pruebas, haya luchas, sigue avanzando, hermano, sigue avanzando. Hay mucho camino por recorrer todavía, hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Él nos va a llamar un día.
La Biblia dice que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto juicio. Hay un día establecido para presentarnos tú y yo delante de Dios, hermano. Ojalá Dios quiera y que el día establecido que Dios tiene para nosotros nos haya agarrando, caminando en su camino, hermanos. Amén. Cierra tus ojos. Padre, venimos delante de ti. Quiero darte gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, te rogamos, Dios, que tú pongas en nuestro corazón esa fe como la de Enoc, porque tú ya nos has hablado a través de tu palabra, Señor, en el